Buen día, presidente, por su intermedio a todas las diputadas y diputados de esta importante comisión. Bueno, concurrimos también, agradecemos la invitación a nuestra agrupación nacional de empleados fiscales, saludando también a la abogada secretaria, ¿cierto?, al equipo de apoyo administrativo y gestión, que es importante también para esta corporación. Y en esa línea nosotros, por supuesto, agradecemos la invitación a concurrir en un marco que aprovecho también de ocupar unos segundos, porque hoy día conmemoramos 83 años de existencia de vida sindical, desde aquel 5 de mayo de 1943, cuando Clotario Blesa Rifo fundó la NEF y 10 años después fundó la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras. Así que aprovecho también, honramos esta presentación en virtud de muchas funciones funcionarias que representamos más de 100.000 afiliados en todo el territorio nacional. Sí, estamos concurriendo, nos vamos acá también a compartir, digamos, la presentación, presidente, por su intermedio también, a los diputados y diputadas, con el secretario general Carlos Insunza, está Ángela Rifo también, y Germán Griot, presente acá, y más compañeros y compañeras también conectados de manera virtual. Tuvimos que suspender reagendar con el ministro del Interior, teníamos a las 8:30, teníamos nuestro consejo para conmemorar el aniversario, así que todo eso quedó en compás de espera, pero estamos acá dando la cara y dando nuestra visión desde el ejercicio de quienes ejecutamos la política pública en el Estado de Chile. Y por lo tanto, nosotros partimos acá con estos 4 pilares que los vamos a desarrollar en nuestros minutos que nos conceden, y por supuesto creemos que este proyecto, tal como está presentado, nosotros fuimos enfáticos en señalar desde su inicio que es una reforma tributaria con carácter regresivo, y lo decimos responsablemente porque conocemos además, bueno, Carlos Insunza, que está acá a mi izquierda, es funcionario profesional de Servicio de Impuesto Interno, y nos ilustran también frente al quehacer de nuestro quehacer público. El primero es la estabilidad fiscal, que tiene esta implicancia sobre las finanzas públicas. No es menor, no es baladí, y por lo tanto nosotros también nos ocupamos de ese equilibrio presupuestario del Estado. La sostenibilidad de la finanza también nosotros la abordamos en nuestro quehacer público, y también desde esta visión que tenemos de este sindicalismo sociopolítico no partidario, y en nuestra relación de contraparte con los distintos gobiernos de turno. No somos oposición política, somos contraparte, también lo hemos señalado con mucha claridad, estamos disponibles para aportar. En esa misma línea, creemos que también la función pública se siente resentida y nos impacta directamente al empleo público. Hoy día más del 70% tiene condiciones precarias temporales en el Estado, en la figura con horario y contrata, que esto de 1 de enero a 31 de diciembre, y hoy día, bueno, más adelante vamos a citar también algunos servicios que han vivido el flagelo del despido arbitrario. Por lo tanto, ahí también ponemos una alerta frente a este segundo pilar. Creo que también es importante sincerar, insisto, desde esta función pública que nos toca ejercer todos los días, desde el territorio de Arica, Parinacota, hasta Magallanes y la Antártica chilena. El rol del Estado en esa línea, presidente, para nosotros es fundamental también. De este planteamiento, de este proyecto, hay una redefinición también regresiva del rol que asumimos históricamente en el Estado. Este Estado subsidiario entrega muchos recursos, ¿cierto?, a los privados, y nos parece en esa alianza, claro, que efectivamente hay una posibilidad cierta de crecimiento, pero sin duda se pierde, queda en segundo o tercer plano, ya con esta evidencia en carne propia de Estado subsidiario, este rol que tiene nuestro Estado en la economía y en la sociedad chilena. Ahí llegan a nuestro servicio todos los días las y los ciudadanos, los extranjeros, también a ser atendidos por nuestras instituciones. Y queremos nosotros, presidente, y vamos a continuación a dar nuestra respuesta institucional, que también está debatida por nuestra estructura sindical en una asamblea que tuvimos el 5 y 6 de marzo, preparando también cómo hacer nuestra relación con el gobierno, y el mandato es diálogo social con el presidente de la República, con sus ministros, ministras, subsecretarios, secretarias, pero con la firme convicción que nosotros también estamos disponibles para, insisto, dialogar. Y este proyecto, que tiene este nombre, ¿cierto?, que es conocido públicamente por Reconstrucción, para nosotros, y lo han dicho también, incluso saludamos a quienes pusieron anteriormente, muy claro su mensaje del rol de las pymes, nos parece también importante esa capacitación. Es una iniciativa miscelánea que aborda múltiples materias, y ahí está el proyecto escrito, que atenta, digamos, y que orienta en esta materia la función pública y el Estado, como le dije anteriormente en mi introducción. Y su núcleo central está en la reforma tributaria, de fuerte impacto fiscal. Ahí está la rebaja de los ingresos fiscales, que contradice, y es objetivo el dato, en el diagnóstico, ¿cierto?, oficial sobre el déficit, la deuda y la necesidad del ajuste que nos tiene asfixiados en el Estado. A cada funcionario y también a la ciudadanía nos tiene asfixiados cada vez que se produce este estrés de un ajuste presupuestario. En los hechos, por supuesto, el Ejecutivo combina recortes presupuestarios con una propuesta que debilita, a nuestro entender, estructuralmente la base de los ingresos del Estado. Es un proyecto misceláneo que interviene en múltiples materias vinculadas a la función pública e institucional estatal,
Hay un núcleo central tributario, una de las mayores erosiones de ingresos fiscales propuestas en democracia. Nos llama la atención y tenemos la obligación y la responsabilidad de ponerlo también a conocimiento de ustedes y a la opinión pública. Y esta contradicción fiscal que combina recorte presupuestario con debilitamiento de la base de ingresos. También hay muchos mitos siempre, y aquí muchos parlamentarios, por su intermedio presidente, creo que también es bueno, ahí nosotros ponemos los índices que son parte del registro histórico y objetivo. Chile comparado con América Latina y el Caribe y con la OCDE, que somos un referente, en ese concierto está Chile. Bueno, el empleo público, la fuerza laboral que representamos en nuestro país es el 9%, menos del 10%. En América Latina el 12%, en la OCDE 21%. Los ingresos del gobierno como porcentaje del PIB, dato referencial 2022, ahí está citada la cifra, en Chile 21.1%, América Latina y el Caribe 31.5%, la OCDE 39.7%. El gasto del gobierno como porcentaje del PIB, también está la cifra por sí misma, dato concreto y objetivo, 31.1% en Chile, 34.9% en América Latina y el Caribe y el 41.9% en la OCDE, países desarrollados. Y la carga tributaria, un tema que no es menor para nosotros y nosotras, desde el rol, insisto, de la ejecución pública, el porcentaje del PIB, 20,6% en Chile, 21,5% en América Latina y el Caribe, y un 33%, casi un 34% en la OCDE. Por lo tanto, Chile recauda menos, emplea menos personal público en condiciones precarias contractual y gasta menos que los países que los que normalmente se compara. Por eso, presentamos esta solución, una nueva merma estructural de ingresos fiscales que empuja al Estado chileno en la dirección contraria a las propias recomendaciones que por más de una década el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, que son como un referente y un faro para nuestro país, bueno, también entiende que fortalece los derechos sociales y dar continuidad a los servicios públicos y a la estabilidad institucional que para nosotros es fundamental también en este ejercicio. Y a continuación, presidente por su intermedio, nuestro secretario general, Carlos Insunza Rojas, con la parte más técnica, usando su rol también de profesional de servicios de impuestos internos. Gracias. Adelante, don Carlos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por la invitación y por el tiempo concedido. No se alcanza a ver la lámina entera por alguna razón, pero lo que queremos expresar es que la problemática tributaria en nuestro país no está solo en la baja recaudación fiscal, no está solo en la baja carga tributaria que tiene nuestro país, que ha sido relevada por años por organismos internacionales, sino que además está en la profunda regresividad de esa recaudación fiscal. La gráfica que tenemos a la vista es una gráfica construida con datos del año 2022, si no me equivoco, con datos del Servicio de Impuestos Internos, construida por la OCDE en el marco de los diálogos tributarios impulsados en ese minuto por el ministro Marcel, en que se muestra cuál es la tasa tributaria efectiva por deciles y por percentiles de nuestra población. Y respecto de sus ingresos, el gráfico es muy nítido. Hay algo que se abrió aquí, vamos a cerrar. Ahí sí. El gráfico es muy nítido en demostrar que como proporción de sus ingresos, efectivamente en el tramo del 1% de mayores ingresos de la población es donde se produce el máximo a propósito de las tasas de renta que ahí concurren, además del componente de IVA, llegando a un modesto 20% de los ingresos, pero salvo ese segmento, todos los otros segmentos, incluyendo el 0,1 y el 0,01% de la población, que son quienes proporcionalmente menos impuestos pagan en nuestro país, pagan menos que los 5 deciles de menores ingresos. Tenemos una carga tributaria que es altamente regresiva y esta es una problemática fundamental para las perspectivas de recaudación fiscal y de consolidación fiscal de nuestro país, porque finalmente, como muy bien expresaba en la lámina anterior el presidente, nuestro país no tiene un problema de Estado desmesurado, no tenemos un problema de gasto excesivo, tenemos un problema de ingresos insuficientes para cubrir las necesidades del país. No, de nuevo estamos con... Pero está cortada, ¿no? ¿Alguien me ayudó de otro lado? ¿Usted lo dijo, diputado? Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? No, esta es la que estoy tratando de... voy a salir de la pantalla y ahí mejor. A ver, sí, aquí se... Bueno, esto se va arriba. Aquí estamos, ya lo tengo controlado. Muchas gracias. Ya.
El análisis de este proyecto de ley no puede ser hecho en el aire, tiene que ser hecho plenamente vinculado a los procesos que hoy día está impulsando el Ejecutivo en el marco de esta política fiscal restrictiva, de los recortes fiscales. El proyecto está absolutamente enlazado y requiere mirarse a la luz de los recortes que se han estado implementando para el presupuesto del año 2026 y las proyecciones que han generado amplio debate público para la construcción del presupuesto 2027. Lo cierto es que estamos ante, tal como lo decíamos, una profunda erosión de ingresos fiscales que lo que va a provocar es una espiral sin fin. Vamos a tener una erosión de ingresos fiscales, déficit fiscal, recortes y vamos a seguir en una espiral en el que permanentemente se va a poner en jaque el funcionamiento de servicios públicos de carácter crítico, se van a poner en jaque los beneficios sociales, los servicios que se prestan desde el Estado y por tanto este proyecto viene a impulsar la profundización de la problemática que se supone que quiere atajar. Estamos ante una erosión de recursos del Estado que va a deteriorar no solo las finanzas públicas y va a profundizar la deuda, como vamos a ver más adelante, a propósito de las cifras del propio informe financiero, sino que va a deteriorar la capacidad del Estado de garantizar derechos, de sostener programas esenciales y de responder a las necesidades más urgentes de la población. Es una paradoja fiscal evidente. Estamos ajustando el gasto con debilitamiento de ingresos fiscales en el mediano y largo plazo y si no de forma permanente. Nosotros visualizamos además algunas problemáticas en la tramitación de cómo se ha estado llevando este proyecto de ley. Hace tan solo algunos meses, y el presidente también lo mencionaba, cuando tramitábamos el proyecto de ley de reajuste del sector público, el gobierno anterior y las organizaciones sindicales fuimos ampliamente criticados porque era una ley miscelánea, porque se estaba tramitando a toda velocidad, por los parlamentarios que hoy día están haciendo avanzar y por quienes hoy día desde el gobierno también están haciendo avanzar este proyecto de ley en estas condiciones. Por tanto, nos parece que se requiere más tiempo, se requiere más pausa y queremos proponerle a la Comisión que a propósito de que este proyecto aborda múltiples materias específicas, queremos plantearle que invite a nuestras asociaciones afiliadas especializadas en la materia, que invite a las asociaciones de impuestos internos, a las asociaciones de la aduana, a las asociaciones de Tesorería General de la República, a las asociaciones vinculadas al Ministerio de Medio Ambiente, que son que conocen las materias que aquí están puestas, por supuesto que el CENSE, a propósito de la exposición anterior que hemos vivido. Aquí hay un debate profundo que hacer, porque además, tal como lo vamos a ver, muchos de los datos que están en el proyecto de ley, y particularmente en el informe financiero, tienen errores en su dimensionamiento y en su forma de interpretación. Respecto del informe financiero, justamente queremos expresar que estamos ante una lógica de que el déficit presente no se equilibre. Estamos aquí ante una redefinición de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal no es ajustar gastos permanentes con ingresos permanentes. La responsabilidad fiscal se transformó en proyectar el déficit hacia adelante y en generar mayor déficit durante un largo periodo. De hecho, el propio diseño, y como lo muestra el informe financiero, señala que al menos hasta el 2031 las normas contenidas en el proyecto de ley, si se asumen además los supuestos que están detrás, tendrán un saldo negativo para las arcas públicas. Se estima que recién hacia el 2035, insisto, si se asumen los supuestos que están en ese diseño, el balance volvería a ser favorable, trasladando por tanto toda la carga de este déficit a los futuros gobiernos mucho más allá de los 4 años de este periodo, lo que para políticas de Estado no debiera ser un problema, siempre y cuando haya amplio consenso respecto de las medidas que se van a implementar. El informe descansa en una lógica de claro desequilibrio fiscal proyectado, no en la regla fiscal que hemos conocido hasta ahora. Utiliza algunos parámetros más bien económicos que evidentemente han sido profundamente cuestionados en el debate público respecto a la materia, sobrevalora los efectos del crecimiento y además no pondera suficientes las variables exógenas, las variables de desastres naturales u otros efectos que pueden generar incidencias presupuestarias, tal como ocurrió con el COVID hace algunos años o con los incendios forestales que también hoy día son parte de la preocupación. Ahí hay algunos datos, pero lo que queremos establecer es simplemente que no se trata de una responsabilidad fiscal fortalecida. Este proyecto de ley lo que viene a hacer es a diferir la responsabilidad fiscal y hacerlo en función de trasladar recursos a segmentos muy específicos de la población que vamos a analizar en las siguientes láminas. Hay una sobrevaloración de diversas normas que son de carácter más bien administrativo, que uno no entiende por qué se les asigna efectos presupuestarios. Las normas sancionatorias, tanto en materia de licencias médicas como de contrabando del tabaco,
tienen cifras muy relevantes puestas en el informe financiero. De la misma manera, el incentivo al retiro y los 6.000 cupos que no fueron conversados ni negociados con esta organización, que es la titular de ese acuerdo, que impulsa un gasto para el año 2026, que se suponía que era el año más complejo, pero a partir de eso señala que genera una holgura fiscal de más de 120.000 millones de pesos anuales, porque asume que no se va a reemplazar en ninguno de los funcionarios. Ningún gobierno es capaz de asegurar eso. Eso depende de las leyes de presupuesto, se discute año a año, además, detrás de esa cifra no hay ninguna evaluación de dotaciones. Hay instituciones, y voy a poner el caso particular de mi servicio, porque es el que conozco más, en que en este proceso estamos hablando de cerca del 10% de la dotación. Yo quiero decir con toda responsabilidad, para las tareas tributarias que incluso este proyecto de ley requiere y las cargas adicionales que le pone al servicio, Impuestos Internos no funciona con 10% menos de la dotación, menos en las unidades y regionales del país, donde efectivamente hay personas que están en condiciones de postular el incentivo al retiro. Y por tanto estamos hablando de cifras que más bien parecen construidas para rellenar un informe financiero y que no aparezca tan deficitario como en realidad es, y por lo tanto parece preocupante que no haya un análisis que sustente ninguna de esos datos, ni se sustenten tampoco en normativas legales que puedan darles certeza. Vamos a abordar solo algunas de las materias tributarias porque son muchas las que están en discusión, pero vamos a hacer un punto respecto de la invariabilidad tributaria que está planteada en primer lugar. Lo primero es que esta norma de invariabilidad tributaria parece un corte y pega del decreto de ley 600, sin embargo no lo es. Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. El decreto de ley 600 estuvo construido en su minuto sobre la base de que las empresas que adherían a él pagaban una prima adicional en materia tributaria por la certeza. Eso aquí no está contenido. Segundo, era para ámbitos específicos de la economía en que se buscaba inversión extranjera de gran volumen. Como muy bien lo dijo en una presentación que me tocó escuchar hace algunos días, en que estuvo la profesora Soledad Recabarren y el profesor Escobar, exdirector de Servicios de Impuestos Internos en la Universidad de Chile, la cifra que se pone, que es la misma del decreto de ley 600, de 50 millones de dólares, hoy día son 2 camiones de la minería, son 2 edificios en cualquier región del país. Entonces, incluso esta norma de invariabilidad pudiera generar la paradoja de que se acoja una empresa que se acoge a los mecanismos que se comentaban hace un rato, que son bastante discutibles respecto de la construcción, y que se quede con la invariabilidad de ahí para adelante. Entonces, no hay previsión respecto a esas materias. Las normas de la OCDE respecto a invariabilidad lo que establecen es que es una medida posible que tiene que ser discutida por los estados sobre la base de no perder soberanía económica y de no perder soberanía tributaria, pero además de hacerlo sobre la base de resguardar que no haya erosión de las bases imponibles, que quienes son titulares de estos contratos garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones tributarias y el pago, y que además haya primas extras a propósito de la certeza. Ninguna de esas cosas está considerada. Nos quedan solo 2 láminas y vamos a terminar. Respecto de contribuciones, queremos plantear que estamos ante quizás la ofensiva de mayor regresividad en materia tributaria, porque el impuesto territorial es sin duda el impuesto más progresivo, tanto desde el punto de vista de su origen como desde el punto de vista de su distribución. Hoy el 80% de las viviendas están exentas, existen importantes instrumentos que respecto de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad se les otorgan franquicias. Si lo que se identifica es que esas franquicias, particularmente respecto de adultos mayores, tienen una brecha, lo que hay que arreglar es la brecha. No hay que universalizar una medida que lo que provoca es una degradación del financiamiento de los municipios, porque hoy día se compromete una sustitución que no tiene garantías a futuro de tener continuidad. Finalmente, presidente. En la línea que estamos nosotros exponiendo ante ustedes, como funcionarios, personas públicas de reconocida trayectoria, ya lo dije al inicio, 83 años de trabajo sindical, nosotros asumimos también que el Estado es esencial para la vida cotidiana de nuestra población, y ahí nosotros entendemos que efectivamente tenemos una disputa ideológica en relación también al rol del mercado, no desde el punto de vista antagonista, sino que también porque el mercado por sí mismo domina los oligopolios. Sabemos los hechos de colusión en nuestro país, la concentración de la riqueza que todavía sigue siendo vergonzosa, que nos golpea, que hay muchas personas que todavía no tienen derecho a salud, vivienda, oportunidad, ¿cierto?, necesaria para tener movilidad social. Los talentos están repartidos en nuestra sociedad. Por lo tanto,
entendemos nosotros también, históricamente, como principio, un Estado fuerte, presente, amigable, cercano, con capacidad para equilibrar lo que justamente hoy día entendemos que es difícil de asumir en este proyecto de ley y corregir la asimetría. Por eso queremos construir sociedades oportunas, más justas y equitativas. Por último, presidente, en la línea de lo que señalamos, nosotros estamos viendo también despidos arbitrarios, el 10% de algunas dotaciones como migraciones, servicios de migraciones, se cambió hasta la normativa por una resolución exenta su rol de esencia, no es fiscalizador, para eso están las policías, pero ahí se despidieron más de 27 personas, mujeres, en la mayoría, el 60% son mujeres que trabajan en el Estado, en Mineduc, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el MOB, Vivienda, en el INJUB. Presidente, usted, permítame también, fue parte del debate, hay una glosa presupuestaria en el artículo 8 que el INJUB tiene que rendir cuenta ahora en junio de este año para señalar cuál va a ser, digamos, la modificación estructural, pero con la participación de las y los funcionarios públicos, en programas donde la juventud en nuestro país también tienen un tremendo desafío con lo que implica el ingreso, ¿cierto?, a un trabajo decente, la oportunidad de trabajar en el Estado. Entonces nosotros entendemos que eso es amenaza cierta del despido, y lo más con seguridad pública, y también entendiendo lo que señala en nuestra presentación, la soberanía fiscal y derecho, defender el Estado, defender la suficiencia, la progresividad, la integridad de la regulación fiscal, es clave. Si no, los derechos sociales no se garantizan, se debilitan. Y estos recursos tienen que estar siempre, y ese es nuestro objetivo también de este sindicalismo sociopolítico, que es no solamente corporativo por las demandas que nos eligen, sino también pensando en la población. Defender esos recursos, defender derechos y garantizar la atención social y la estabilidad del país. Nosotros aportamos a profundizar la democracia, la paz social, y en ese rol no quiero tampoco señalar que lo que señala a propósito de las OTEC que están presentadas acá, con mucha claridad su ponencia, nosotros tenemos afiliados a nuestros trabajadores y trabajadoras del censo hoy día, ese censo vaciar de contenido técnico, a ese servicio es declarar la respuesta de un Estado donde se pierde por esta franquicia tributaria que efectivamente es un aporte, y en su reemplazo, por supuesto que puede ser evaluado una revisión de este servicio con una mirada de futuro, pero para nosotros es importante defender ese derecho que tiene la población en recibir el único servicio de calidad que entrega el Estado en materia del Servicio Nacional de Capacitación. Algo se alcanza en virtud también de lo que nos convoca. Y por lo tanto, entendiendo aquello, presidente, nosotros, este no es un elemento accesorio, es estratégico, es fundamental para el buen ejercicio de la función pública, el rol del Estado y también el derecho de las y los funcionarios que abrazamos la vocación pública. Y por lo tanto, en esa condición estructural queremos también que todo esto que estamos poniendo sea con las y los trabajadores y no a espaldas nuestras y de sus organizaciones. Estamos disponibles para dialogar, estamos disponibles también para remirar y repensar el futuro. No estamos mirando a corto plazo, estamos mirando la proyección que requiere urgente un país que tiene menos de 20 millones de habitantes, todavía es un país pequeño, y si lo comparamos con los países nórdicos, podemos hacer un tremendo potencial de oportunidad para cada ser humano que habita nuestra patria. Muchas gracias, presidente.